Hermanos, oremos. Gracias, Padre, te damos porque nos das la oportunidad de proclamar tu palabra. Gracias porque también eso mueve nuestros corazones y nos enseña muchas cosas. Permite que tu palabra nos penetre y nos haga sensibles a los demás y nos haga sensibles sobre todo a tu voluntad. Bendice este momento, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Muy bien, hermanos, continuamos en Mateo, en el capítulo 22, el siguiente pasaje que nos habla sobre la pregunta de los saduceos. Y este es un tema pues muy relevante, porque la pregunta no fue una pregunta menor, fue una pregunta que apuntaba al ministerio de Jesús y a unos días precisamente de que la resurrección del Señor se llevara a cabo. Entonces, este punto es relevante y debemos de tomarlo en cuenta. Leamos la escritura, dice así: ese día se le acercaron algunos saduceos, versículo 23, a los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. Y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Hermanos, este es otra vez el frente común que hicieron los fariseos, los herodianos y ahora los saduceos contra Jesucristo. Es la oposición al rey, es la oposición a la autoridad de Jesucristo como rey de los judíos. Estamos en el día martes de la Pasión, de la Semana de la Pasión, unas horas después, como veremos en la interpretación, unas horas después de que los herodianos habían sido rápidamente refutados por el Señor. Y ahora enfrenta el Señor a otras personas llamadas los saduceos. ¿Cuál es la enseñanza en este pasaje? Bueno, que el Señor Jesús confirma nuevamente su excelsa sabiduría, su soberanía y su poder al ser probado por estos esenios. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Qué es lo que esta Escritura nos puede dar a nosotros? Bueno, nos da 2 evidencias de un genuino creyente en el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son estas evidencias? Básicamente son 2. La primera evidencia es que el genuino creyente comprende las Escrituras. La segunda evidencia es que el genuino creyente comprende el poder de Dios. Bien, antes de entrar al texto, quisiera que lo comparáramos con textos que son similares en Marcos 12, 18 al 27 y Lucas 20, del 27 al 40. No es necesario que los lean, yo les voy a decir cuáles son las diferencias. Entre Mateo y Marcos no hay diferencias sustanciales. Sin embargo, ambos registran la afirmación de Jesús en cuanto al poder de Dios y el conocimiento de las Escrituras. Hay una diferencia sustancial, o más bien un agregado sustancial que aparece en Lucas 20, 38 y 39, donde Jesús enseña claramente que para Dios todos viven y que los escribas reconocieron que habían dicho bien.
Básicamente es la diferencia con Lucas. Y vamos entonces a ver la primera evidencia de un genuino creyente. ¿Cuál es la primera evidencia que comprende las Escrituras? Leamos los versículos correspondientes que dice: ese día se le acercaron algunos saduceos y le preguntaron acerca de ¿qué? Del matrimonio levirato. El matrimonio levirato. Esta palabra de ese día, en griego, eiken, significa ese mismo día. En ese mismo día. Y la palabra émera, que significa día, significa un día de 12 horas, un periodo comprendido entre la salida y la puesta del sol. Nos permite asumir que el día martes de la semana de la Pasión, entre la mañana y la tarde, unas horas después de ser confrontado por los discípulos de los fariseos y los herodianos, los saduceos vienen y también confrontan al Señor con una supuesta duda doctrinal. Fíjense bien, es una supuesta duda doctrinal porque ellos ya tenían muy claro su propia respuesta. Sin embargo, querían hacer caer al Señor en su trampa. La pregunta de los saduceos tenía una base bíblica en la enseñanza de Deuteronomio 25, del 5 al 10, que establece que, yo se los leo, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá así su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Esta enseñanza es conocida como la ley del levirato o matrimonio deliberato y se deriva de la palabra latina levir. Esta palabra latina levir significa hermano del esposo. Su violación está ilustrada en Génesis 38, cuando Onán, habiendo tomado a la esposa de su hermano, no quiso tener descendencia con ella. Y el mismo Judá, habiendo perdido 2 hijos, rehusó dar el matrimonio a su tercero, a Tamar. Y esto provocó que él mismo cohabitara con Tamar cuando ésta se disfrazó de prostituta y engendró 2 hijos con ella. La pregunta de los saduceos tiene una manera muy especial de plantearse. Es muy parecida a la pregunta o a la afirmación que hizo Satanás en el jardín del Edén, porque planteaba una verdad, pero encerraba una mentira. ¿Cuál es la verdad que estos están planteando? Tenía características de verdad y falsedad. La verdad es que sí existía el precepto. ¿Cuál precepto? El deliberato, levirato. Sin embargo, la falsedad es que afirmaban el hecho de la resurrección en su pregunta, en su hipotética pregunta, pero la negaban públicamente. Los esenios eran conocidos como eso, como quienes negaban públicamente ¿qué? La resurrección. Este es un punto importante, hermanos, porque a los anteriores les llamó hipócritas, a los herodianos les llamó hipócritas. ¿Por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Y es increíble, hermanos. Yo quisiera que tomáramos en cuenta aquí el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él jamás mostró un fastidio o una actitud así de, no sé, como quizás nosotros la mostramos. Aquí no dice que levantó la voz o que hizo o que los despreció, para nada. Él escuchó y contestó. Esto es maravilloso, es una actitud de Jesús que todos debemos de imitar. Escuchar y contestar. Y contestar con la verdad. Él les dice: estáis equivocados por no comprender las Escrituras. ¿A qué se refería con esto el Señor Jesús? Cuando dice erráis, es un verbo presente, pasivo, y se está diciendo a ellos. Ellos son los que están errando. Y significa, la voz pasiva significa perderse, extraviarse, estar equivocado, ser engañado o andar errante. Es decir, ustedes andan perdidos.
¿Por qué? ¿Por qué andaban perdidos? Porque no comprendían las Escrituras. ¿Qué significa esto de comprender o no conocer? Bueno, en griego la palabra conocer o no conocer es eidotes, es un verbo perfecto, activo, participio. Y significa saber, conocer, reconocer, darse cuenta o entender. ¿Qué significa esto? Los esenios conocían la Escritura, pero no la comprendían y no aceptaban toda la Escritura. La Escritura a la que se refiere aquí el Señor, la palabra grafo, se refiere a la totalidad de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, ¿qué tenían por Escritura los esenios? Solamente el Torá. El Torá se refería básicamente a la ley de Moisés o el Pentateuco, ¿sí? Los 5 primeros libros. Es decir, para ellos, los profetas y los escritos menores, no era algo que para ellos fuera canónico, no era algo que estableciera la verdad. Y esto es importante, y lo veremos posteriormente, por lo que se refiere a la resurrección. En la resurrección, el verbo anistemi, la palabra sustantiva anistemi significa levantarse, pararse, levantar, resucitar. Estos saduceos eran racionalistas, eran antisupernaturalistas. ¿Qué significa esto? Que todo lo sobrenatural ellos lo negaban. ¿A qué se refiere con esto? Que ellos negaban la existencia de ángeles y espíritus, como podemos leer en Hechos 23:8, que dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Entonces ellos, con relación a la vida sobrenatural, a la vida en otra dimensión, como era la vida en el cielo, ellos no creían en ello. Es más, no creen en la inmortalidad personal. Ellos creían que el hombre era eliminado, desaparecido. ¿Por qué erraban en cuanto a las Escrituras? Bueno, yo quisiera que me acompañaran a Isaías 26:19, donde la enseñanza es muy clara a este respecto. Isaías 26:19, que dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará luz a los espíritus. Obviamente vemos que aquí se trata de un profeta que no era aceptado ¿por quién? Por los esenios, ¿no? También podemos ir a Ezequiel. La cita es Ezequiel 37, del 12 al 14. Acompáñenme por favor a Ezequiel 37, del 12 al 14. Dice así la Escritura: por tanto profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Por tanto, dice, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. También citas como Daniel 12:2, Job 19:25, los Salmos 17:16, el mismo Lucas en Lucas 14:14, todos ellos hablan de la resurrección. Bien, hermanos, aquí viene la pregunta: ¿comprendemos nosotros las Escrituras? ¿Comprendemos nosotros las Escrituras? Yo pondría el ejemplo de un bulímico. Hay cristianos bulímicos. ¿Qué es un cristiano bulímico? Cuando tú hablas de un bulímico, normalmente hablas de una persona obesa, ¿no? Más de 100 kilos, ¿no? Todo lleno de grasa, come y come todo el día, ¿no? Come pero no se nutre, todo nada más lo que lo trae cargando, ¿no? Lo trae cargando. ¿Por qué digo que hay cristianos bulímicos? Porque hay cristianos que van
todo tipo de cursos, a todo tipo de seminarios, a todo tipo de congresos, andan aquí, andan allá, en todo tipo de actividades y se van alimentando, parece que están alimentándose completamente de la palabra. Sin embargo, te sientas con ellos y no la comprenden, no te pueden explicar inclusive el motivo o la razón de su fe. Esta es una buena ilustración porque podemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿soy un cristiano bulímico? ¿Me estoy alimentando constantemente de la palabra y sin embargo esto no me nutre, no da una evidencia de cambio en mi vida? Si somos genuinos creyentes, todo alimento, toda palabra nos nutrirá y podremos, por la gracia de Dios, comprender la Escritura. Para eso estamos aquí, para comprender su Escritura. Bien, ¿cuál es el otro punto? La otra evidencia: comprender el poder de Dios. Así les contesta el Señor: vosotros erráis porque no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Y les contesta: porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Hermanos, realmente una respuesta así dada a los esenios los dejó callados. No tuvieron nada que decir, porque en primer lugar ellos hubieran querido que él negara la resurrección, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces dijeran, pues los fariseos se pusieran todavía más en contra de él y entonces ellos dijeran, pues es esenio. Y los fariseos al revés, seguramente el que contestó en Lucas y le dijo, bien has dicho, Señor, seguramente era un fariseo. Pero lo más importante aquí es que ellos finalmente habían sido, ¿cómo dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:16? Porque toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, ¿no? Ellos, si el Señor lo hubiera permitido y ellos lo hubieran también permitido, hubieran sido redarguidos en su corazón y hubieran comprendido que las Escrituras enseñaban no solamente sobre la resurrección, sino también sobre el poder de Dios para transformar. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos de comprender, que el poder de Dios. En cuanto al matrimonio, el matrimonio tal y como Dios lo instituyó en el principio, era un medio, o es un medio todavía, para la preservación de la raza humana y la ayuda mutua. Si nos vamos a Génesis 2, el 18 y el 24, Dios le da a Adán, ¿qué? Una ayuda idónea. Y después une a ambos en un acto de matrimonio, ¿sí? Y ese acto de matrimonio, ¿para qué era? Para que se multiplicaran, ¿no? Y que dominaran la tierra, se gozaran en ella. Lo primero, que es la preservación de la raza humana, no será necesario en el cielo. Y así lo dice el Señor. El mismo Señor les dice en la resurrección: ni se casan ni son dados en matrimonio. ¿Por qué? Ya no hay necesidad de multiplicarse. Ya están todos los que tienen que estar ahí. Sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esto se refiere al aspecto de las relaciones sexuales entre los seres humanos. ¿Cuál era la ignorancia de los saduceos en este caso? Su ignorancia radicaba en que asumían que el futuro escatológico, es decir, el de los últimos tiempos, era algo igualmente de mundano y terrenal a lo que vivían ahora. Era como traspasarse de un lado al otro y seguir teniendo a la misma esposa, a los mismos hermanos, y todo era igual, nada más en otro lado. Esa era su visión. Eran antisupernaturalistas. Ellos no pensaban en la dimensión y el poder de Dios. No entendieron el poder de Dios, ya que no pusieron ninguna confianza en el poder de Dios sobre la muerte. Este es el tema de la resurrección. En su poder para resucitar a los muertos
y por lo tanto no tenían la capacidad para concebir o anticipar la glorificación de este cuerpo presente en un estado mayor, en una vida en la que las relaciones sexuales ya no eran necesarias, ya no subsistían. Es más, ignoraban el poder de Dios cuando tenían la evidencia del mismo Jesús. El Señor Jesús también fue muy sabio, porque Él podría haber dicho: ¿qué no viste cómo resucité a una niña? Y esto lo vemos en Lucas capítulo 8 del 40 al 48. ¿Qué no viste que hace un par de semanas quizás resucité a Lázaro? El poder de Dios se había manifestado y ellos se lo estaban negando. Estaban negando el poder de Dios. Por eso les dice: no habéis leído. Dicen: erráis porque no conoces, no comprendes las Escrituras ni el poder de Dios. Ya les enseñó sobre el matrimonio, ya les enseñó sobre la resurrección, y otro punto muy importante, les va a enseñar que el Dios que ellos parece que no conocen es un Dios de vivos y no de muertos. Cuando les dice: no habéis leído que que Dios dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Señor Jesús cita al diálogo con Moisés que tuvo Dios y que recuerda no solamente a quienes fueron sus ancestros, sino al pacto que este Dios, del que Él mismo les estaba explicando, había establecido. ¿Con quién? Con Abraham. Había establecido con, dice aquí, con Isaac y con sus descendientes. Era un pacto que no tendría ningún sentido si no apuntara a cumplirse en un futuro. Es decir, si Abraham muere sin que ese pacto se cumpla, pues entonces, ¿qué sentido tiene ese pacto? Si Isaac muere y no se cumple ese pacto, ¿qué sentido tiene ese pacto? Por eso en Hebreos 11 vemos a esa nube de testigos en la cual muchos de ellos no recibieron la bendición prometida. ¿Por qué? Porque esa bendición prometida iba a ser dada ¿en dónde? En el cielo, una vez que fueran ¿qué? Resucitados. En Hebreos 11, del 8 al 16, el autor de Hebreos menciona a Abraham como un peregrino buscando una patria celestial. Hermano, mi pregunta es esta: ¿tienes la evidencia de comprender las Escrituras? ¿Tienes la evidencia de comprender el poder de Dios? De tal manera que Él pueda no solamente resucitarte, sino darte una vida venidera, una patria celestial. Si ese es tu caso, hermano, las promesas te serán cumplidas y tendrás el gozo de vivir en la presencia del Señor. Jesús para muchos es un hombre admirable, sabio, ejemplar, pero nada más. Para ti y para mí, que nos decimos creyentes, no puede ser solo eso, ya que al contestarle de este modo a los saduceos también les está diciendo que Él es el Dios poderoso y soberano. Para ti, ¿quién es Jesús? Jesús es aquel Señor en el que tú pones tu confianza para tu vida eterna. ¿Lo conoces? ¿Conoces sus Escrituras? Esa es la pregunta, mis hermanos. Finalmente, como lo dice la Escritura, la manera en que nosotros podemos ser instruidos en la palabra es con la misma Escritura, porque para eso es útil. Así sea.